cómo ser libre de la depresión. Y es un tema muy delicado que no podemos ignorar. Por eso este día y el próximo domingo te prometo que con el consejo de la palabra y la sabiduría que vamos a encontrar en la palabra, usted y yo vamos a encontrar libertad y la salida a la depresión. Juan capítulo 10, versículo 10. Si usted tiene su Biblia en la Nueva Traducción Viviente, dice Juan 10, 10. Si me ayudan en la pantalla, Juan capítulo 10, versículo 10, Nueva Traducción Viviente. Dice así: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Para esto vino Jesús. La palabra de Dios dice que Jesús vino para libertar a los cautivos. Y aquí nos habla de un ladrón que viene para matar, un ladrón que viene para robar y un ladrón que viene para destruir. Pero hay alguien que nos ofrece una vida plena y vida abundante. El deseo de Dios es darnos salvación, pero no solamente la salvación, sino que usted y yo podamos disfrutar de la vida. Y el tema de la depresión es un tabú. Normalmente no se habla, mucho menos en la iglesia, dentro de la iglesia. El tema de la depresión es un tema que se habla poco. Y la vida no es fácil. La vida no es fácil y hay personas que no están disfrutando su estancia aquí en la tierra. Y aunque quizás tú ya caminas con Dios, eres cristiano, tienes salvación, no estás disfrutando la vida aquí en la tierra. Estás sufriendo. Conozco personas que aunque creen en Dios, no están disfrutando, y quizás sea tu caso, no estás disfrutando la vida aquí en la tierra. No estás viviendo una vida. Estás viviendo una vida sin gozo, una vida sin alegría. Pero aquí la Biblia dice que el propósito de Jesús es darnos una vida plena y una vida abundante. Ahora, quiero comenzar diciéndote que la depresión es algo que no proviene de Dios. La depresión es algo que no proviene de Dios. Es una obra de oscuridad, una obra de las tinieblas. Y Jesús desea librarte a ti, librarme a mí de la depresión. Ahora, vamos a definir un poco qué es la depresión y quiero que estén bien listos ahí en las pantallas, que me vayan siguiendo. Vamos a ir definiendo bien qué es la depresión. La etimología de la palabra, es decir, de dónde viene la palabra depresión, viene del latín depressio. Vayan ahí bien despiertos en la pantalla porque les digo un chorro de imágenes. La palabra depressio. Y la palabra depressio es la unión de tres palabras para que vayamos entendiendo. Comienza con el prefijo de, que significa disminución de algo. Sigue con el vocablo pres, que significa hundido, apretado u oprimido. Y finaliza con el sufijo sio, que indica una acción. Es decir, literalmente la palabra depresión, que viene del latín depressio, significa el que está hundido o el que está derribado. No me van siguiendo bien. Vayan siguiéndome bien. Si no, ok. Si no me van a confundir allá arriba, Isma. La palabra depresión viene del latín depressio. Entonces literalmente significa el que está hundido, el que está deprimido, el que está agobiado. De ahí viene. Y de hecho es un término que por unos momentos utilizaban para la geología, incluso para hablar de terrenos. Cuando una fuerza sumergía a algún terreno, se hablaba que la depresión de ese terreno. Después, más adelante, se utilizó ese término para estudiar y ver el comportamiento, sobre todo de las emociones en las personas. Y se utilizó este mismo término, depresión, que viene del latín depressio, que significa hundido, derribado, oprimido o agobiado. Ahora sí, depresión
Voy a leer y ahí váyanme siguiendo porque deben de tener las imágenes ahí arriba. Depresión, voy a leer aquí unas cosas que anoté, son importantes. Depresión es cuando el sentimiento de tristeza permanece estable en el tiempo. O sea, una cosa es que tú y yo nos sintamos tristes por algo que ocurrió, pero la depresión es permanece ahí, que no se va, está ahí estable con el tiempo. Es también un trastorno mental caracterizado por un estado de ánimo bajo, donde la persona afectada no experimenta la sensación de placer y al mismo tiempo hay una intolerancia hacia cualquier problema cotidiano. Es decir, la depresión es un estado mental, es un padecimiento mental que te impide disfrutar las cosas cotidianas, te vuelve irritable. Afecta física y mentalmente en nuestra manera de sentir y de pensar. La depresión provoca deseos de alejarte de la familia, de amigos, del trabajo, de la escuela. De hecho, la depresión puede causar ansiedad, pérdida del sueño, pérdida del apetito, falta de interés. Te paraliza para realizar distintas actividades, incluso, y lo más grave, te puede llevar a perder el deseo de vivir. Ahora, aquí también quiero leerte esto. La depresión es una fuerza dolorosa que invade en lo más profundo de nuestro ser e inunda todo nuestro cuerpo. Es decir, no es algo que solamente queda en los pensamientos, en el corazón, sino inunda todo el cuerpo y afecta todo el cuerpo. Tiene origen muchas veces, escuche bien esto, tiene su origen muchas veces desde nuestra infancia. Es decir, que hay eventos, hay sucesos que pudieron ocurrir en nuestra infancia que invaden lo más profundo de nuestro ser y inunda todo nuestro cuerpo. O también tiene su origen en vivencias de las que hemos perdido el control. La depresión puede venir de estos factores, puede ser provocada desde sucesos de la infancia siempre la depresión lo provoca un evento o una serie de eventos de los cuales perdimos el control. Ahora, ¿cuáles son esas vivencias en las cuales no podemos tener el control y que provocan muchas veces episodios de depresión? Por ejemplo, un divorcio. Un divorcio es una vivencia donde tú perdiste el control de la situación y provoca un estado de tristeza que puede estar ahí permanente. Una traición, y esta puede ser tal vez en los negocios, familiar y situaciones donde te sentiste traicionado. Este evento comenzó a desatar una serie de sentimientos que te ha mantenido en un estado de tristeza, de dolor, de irritabilidad permanente. ¿De qué otros eventos perdemos muchas veces el control? Enfermedades. Quizás viene una enfermedad que no la esperabas, nunca imaginaste atravesar por esa enfermedad. De repente un dolor, vas al médico, te dan un diagnóstico y dices, nunca pensé atravesar esto. Y es una situación en la cual perdiste el control. ¿Qué otros eventos? Escasez económica. Muchas personas, muchas familias viven en depresión por la falta del ingreso económico o por vivir en la escasez, en la pobreza, y se vuelve un estilo de vida, pero te mantiene ahí deprimido, te mantiene con una tristeza, con un sentimiento de pobreza del cual no puedes y tratas de esforzarte, y la situación económica es causa principal de depresión en las personas. Pérdida del trabajo. Cuando toda tu mente, tus fuerzas era el trabajo, era sobresalir, y de repente te dijeron que tenías una llamada ahí de parte de recursos humanos y ya sabes para dónde va esa situación. Y aparte se puede agravar más porque tal vez ya no eres una persona joven, eres una persona, un adulto, y te has convertido en un adulto mayor y sabes que es muy difícil a cierta edad que te vuelvan a contratar. O la pérdida de un familiar. La pérdida de un familiar puede causar depresión. Son eventos que se salieron de control. Tú no pudiste controlar que ese familiar no falleciera. No pudiste controlar la pérdida de ese matrimonio. Sabes, platico con muchas mujeres
que la pérdida del control sobre sus hijos se ha vuelto una causa de depresión en sus vidas. Cuando mamás, papás pierden el control sobre sus hijos, es causa muy frecuente de depresión en mujeres y en hombres, pero principalmente en mujeres. Cuando la mamá sabe que perdió el control sobre sus hijos, que tu voz como madre ya no tiene autoridad sobre ellos, es muy común que eso provoque depresión en mujeres. Ahora, la depresión no es algo que usted y yo debamos de esconder, no es algo que nos deba de dar vergüenza. Normalmente cuando sufrimos depresión es algo que tratamos de esconder, tratamos de guardarlo porque nos da vergüenza hablarlo, decir creo que estoy deprimido. Personalmente soy el pastor Emanuel Lara de esta iglesia, tengo 38 años de edad. Pero personalmente quiero decirles que yo no recuerdo en mis 25 años que tengo conociendo al Señor. Entregué mi vida a Cristo a los 13 años. De ahí me he aferrado al Señor. Tengo 25 años conociendo a Cristo. Tengo 12 años siendo pastor. A eso me dedico juntamente con mi esposa de tiempo completo. Pero personalmente no recuerdo haber vivido un año donde tantas noticias duras y dolorosas, una tras otra, que aunque seas muy fuerte emocionalmente, muy fuerte en la fe, noticias dolorosas, duras van y te golpean y es como que te empiezan a abollar el alma, el espíritu, y aunque seas tan fuerte, te van hundiendo, te vas debilitando. Y llegó un momento donde tuve que platicar con mi esposa y sobre todo con el Señor y decirle: Dios, no puedo soportar una noticia más. No puedo soportar una noticia más así. Y no importa que tan fuerte te sientas, que tan firme te sientas incluso en la fe. Hay noticias, hay sucesos de los cuales perdiste el control, que te van golpeando, te van abollando y de repente yo soy sincero con ustedes, vengo saliendo de un episodio donde la depresión me ha querido abrazar. Y no importa qué tan fuerte te sientas, siempre noticias y noticias. Y no recuerdo haber vivido un año tan duro, la mayoría de ustedes lo saben, situaciones que hemos estado experimentando hasta que llegó un momento donde tuve que venir con el Señor y platicarlo con mi esposa y decir: no puedo soportar una noticia más así. Pero es en esos momentos que es necesario y es vital acercarnos a personas que nos pueden ayudar a salir. Y no que se unan a nosotros en nuestra tristeza, en nuestra depresión. En esos momentos necesitamos gente, necesitamos personas que nos ayuden, que nos digan la verdad, que oren por nosotros y que nos ayuden a salir. No que se compadezcan de nosotros. Y yo no les estoy hablando aquí como desde el punto de vista que ustedes me vean como, híjole, la víctima, miren, pobrecito del pastor. No, soy un ser humano igual que ustedes, que sufre, que pasa por momentos de dificultad. Y me fortalezco en el Señor, como dice la Biblia, me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero hay sucesos, hay noticias de las cuales perdiste el control, donde dices: ¿qué onda? ¿Qué está pasando? No puedo soportar una noticia más. Y yo sé que quizás varios de los que están aquí se están identificando con lo que les estoy diciendo. Y son estos momentos, son vitales, que necesitamos gente, no que se compadezca de nosotros, diga: ay, sí, pastor, pobrecito. No, porque eso te hunde más. ¿Cómo puedo detectar la depresión? ¿Cómo es que puedo detectar la depresión? Porque tal vez estás padeciendo depresión y no te has dado cuenta. Repito, hoy no me va a alcanzar a ver todo porque este tema de la depresión es muy profundo. Hoy vamos a ver la primera parte. Pero número 1, hay dolores, tengo dolores del pasado
que de repente pum, viene y en el presente emergen situaciones que ocurrieron en el pasado, abusos tal vez verbales, abusos físicos, abusos sexuales, sentimientos de abandono en la niñez, que de repente ya eres adulto, ya eres un hombre, una mujer adulta, y de repente emergen en el presente situaciones que ocurrieron hace muchos años en el pasado, y son dolores, son cosas que vienen y emergen otra vez y te causa un dolor. Y esos sentimientos de dolor o de tristeza se pueden convertir en sentimientos de culpa, de confusión. Y lo que hacen es que te paralizan, nos paralizan. De repente emergen sentimientos de dolor, de tristeza, de culpa. Y muchas veces son de situaciones del pasado y emergen y nos paralizan. Ahora, como cualquier enfermedad, aunque voy a aclarar que la depresión, si la vemos desde el punto de vista bíblica, no es una enfermedad. La depresión es una obra de oscuridad que viene para robar, para matarte y para destruirte. Pero como cualquier enfermedad hay síntomas. Bueno, la depresión tiene síntomas y voy a mencionar algunos y quizás usted va a poder identificar algunos o va a poder identificar de alguien que los está padeciendo. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Viene de repente una desmotivación. Una desmotivación. Pérdida del interés por actividades que normalmente realizabas. Te encantaba hacer ejercicio, te encantaba ir al gimnasio. Y de repente perdiste el interés por eso. Eras alguien que le encantaba salir y platicar, tomar el café con personas, platicar, y de repente perdiste el interés por hacer esas cosas. Eras alguien emprendedor, pero de repente perdiste totalmente el interés. Una desmotivación. Pérdida del sueño. Una cosa es pasar una mala noche. ¿Alguien alguna vez ha pasado una mala noche? Te echaste 45 tacos del pastor. Seguramente vas a pasar una mala noche, ¿verdad? Pero tomaste la Coca Light para cuidar la dieta. Una cosa es pasar una mala noche. Viste una película que te perturbó y no puedes dormir. Pero otra cosa es que día tras noche, tras noche, tras noche te despiertas, no puedes dormir, te despiertas a la misma hora, a la 1, 2, 3 de la mañana, no puedes dormir. Una pérdida del sueño que está ahí constante. Irritación, es decir, cualquier situaciones de la vida cotidiana, ahora te volviste de mecha corta. Te causan un estrés, un enojo. No puedes tolerar cosas que pudieran ser normales en la vida, pero de repente te das cuenta que estás muy irritable. Hay situaciones que o te llevan a la tristeza, a llorar, o al enojo. Estás muy irritable, no te pueden decir mi vida porque ya te tiraste a la depresión, o no te pueden dar una exhortación porque entonces te enojas. Como mamás te podrás dar cuenta, o padres, cuando tú sabes que tener hijos constantemente es estar trabajando, la obediencia, pero de repente situaciones tan sencillas que explotas, la mecha se te hizo demasiado corta, estás constantemente irritable y te das cuenta, porque incluso personas te lo dicen: oye, ¿ahora qué? ¿Comiste gallo o qué? ¿Qué onda? Estás demasiado irritable. Pérdida del apetito, o a veces puede ser aumento del apetito. Perdiste el apetito, y aquí pueden venir a consecuencias más graves como la bulimia, la anorexia. Perdiste el apetito. Una cosa es un día tal vez no querer comer, pero constantemente pérdida del apetito. Y la pérdida del apetito o aumento del apetito te lleva a adelgazar de una manera que no es normal. O otros se van al otro extremo, a comer. Y empiezas a aumentar de peso. Otros síntomas de la depresión, como hace rato lo mencioné, te lleva a alejarte de familia, amigos,
de personas con las que normalmente disfrutabas estar, ahora las rechazas, las repeles. Eras alguien que normalmente te gustaba salir con amigos, estar con la familia, de repente no quieres ver a nadie. Ahora, yo sé que hay días donde quieres estar tú, quieres tomar momentos para apartarte tú, pero cuando ya es algo que está en tu vida solitario, te volviste alguien solitario, alguien que no disfruta compartir tiempo con los demás, puede ser un síntoma. Y todos esos te llevan al peor, que sería pérdida del deseo de vivir. Y este ha sido el mal del siglo. Justamente el viernes que estaba terminando de hacer mis apuntes para esta prédica, esta conferencia, abro el Facebook y lo primero que me aparece, la primera nota es con respecto a uno de los actores más famosos, que usted lo ha visto en un montón de películas. Decía: Bruce Willis ha perdido la alegría y el deseo de vivir. Y es el mal del siglo, la depresión. Vemos en la televisión gente que aparentemente lo tiene todo, y vemos casos como el del actor Robbie Williams. Parecía que lo tenía todo, se quita la vida, porque este es el propósito y el objetivo de la depresión. No es una enfermedad, es una obra de oscuridad que quiere matarte. Y te va a llevar por estos procesos hasta que pierdas el sentido y el deseo de querer vivir. Ahora, hay unos mitos sobre la depresión. Uno de ellos es: los cristianos no deberían deprimirse. Eso es un mito y eso no es real. Los cristianos no deberían deprimirse, es un mito. Vemos en la Biblia un montón de personajes que se deprimieron. Por ejemplo, Jeremías fue un profeta que de hecho le pusieron como apodo el profeta llorón, porque Dios le daba una serie de mensajes para darle al pueblo de Israel, y cuando se los daban no lo querían, lo apedreaban, hasta que llega un momento donde Jeremías habla con el Señor y dice: no quiero dar más tus mensajes, la gente me golpea, me patea, no quiere escucharme. Y Jeremías era un profeta que constantemente lloraba, le pusieron por apodo el profeta llorón. O por ejemplo, a David, podemos leer en muchos de los salmos que él escribe episodios donde él se sintió deprimido. Elías, más adelante vamos a ver, pero Elías llega un momento donde una mujer lo amenaza y se deprime a tal grado que le dice: Dios, quítame la vida. Jesús mismo en el Getsemaní, hay un momento donde Jesús mismo en el Getsemaní dice que lloró tan profundamente que su sudor y sus lágrimas empezaron las venas de su rostro le explotaron, incluso empezó a sudar y a derramar lágrimas mezcladas con sangre por un episodio tan fuerte de estrés, de ansiedad, de depresión, que llega a un punto donde dice: Señor, no quiero pasar esto. Entonces, es un mito el decir los cristianos no deberían deprimirse. No, vemos en la Biblia un montón de personajes que se deprimieron, pero la buena noticia es que la mayoría de ellos encontraron la puerta a la salida de la depresión. No se quedaron ahí. Otro mito: estoy así porque soy débil. O ves a alguien que está padeciendo depresión y dices: ¿es que eres débil? No seas débil. No. Puedes ser muy fuerte emocionalmente, muy fuerte en la fe, pero van a llegar momentos, van a llegar episodios donde la depresión va a venir a golpear tu vida. Es un mito el decir: estoy así, estoy deprimido, o esta está deprimida porque es un débil. Otro mito dentro de quizás de los cristianos: la depresión es sinónimo de estar endemoniado. Si estás deprimido, entonces estás endemoniado. Ahora, ojo, quiero aclarar: la depresión sí puede abrir puertas para que espíritus de oscuridad vengan, pero el simple hecho de que venga la pérdida de un familiar,
Claro que vas a atravesar un proceso donde la tristeza te va a golpear, y eso no quiere decir que estás endemoniado. Ahora, la cosa es que no te quedes ahí, porque sí hay cosas que pueden abrir la puerta a demonios que vengan y entonces te lleven hasta el grado de quitarte la vida. El origen de la depresión son eventos, son sucesos de los cuales no tuviste el control. Perdiste el control de esos eventos. La depresión es un estado emocional que espíritus de oscuridad pueden aprovechar para arruinar el propósito que tú tienes en esta tierra. Si bien la depresión no es sinónimo de estar endemoniado, si es un estado mental de dolor, de tristeza que espíritus de maldad pueden aprovechar para impedirte que cumplas el propósito de tu vida. Y puedes tener salvación, puedes creer en Cristo, tener la salvación, la vida eterna, pero pasar tu vida, tu estancia aquí en la tierra sin gozo, sin paz, sin alegría. Y el deseo de Cristo es que tú tengas vida y la tengas en abundancia. La depresión es un estado donde todos vamos a atravesar, pero no es un lugar donde debas permanecer. Si has permanecido ahí por mucho tiempo, el Señor, quiero darte la buena noticia que quiere darte la libertad de la depresión. Hay algunos de ustedes, algunos de nosotros que tendemos a la depresión, que por nuestro estado de ánimo, nuestro carácter, tendemos a ser depresivos. Pero no es un estado donde debamos permanecer. Ahora, lo peor que podemos hacer en momentos de depresión es alimentar esa tristeza, ese dolor con música que nos hunde más. Yo no nací para amar, nadie nació. Estás pasando un divorcio, una pérdida, y la Biblia habla con respecto a eso. Mira, acompáñame a Proverbios 25:20. Proverbios 25:20 dice: cantar canciones alegres a quienes tienen el corazón afligido es como quitarle a alguien el abrigo cuando se hace frío, o echarle vinagre en una herida. Hay canciones que te hunden más. De hecho, hay canciones incluso cristianas que te pueden hundir más. Hay una canción que de hecho la utilizaron para una película, se llama Cicatrices, y la película habla del divorcio, pero dice: un ángel llora, y tú si estás triste la escuchas y terminas suicidándote. ¿La has escuchado? No, se llama Un ángel llora. No la escuche. O hasta estabas feliz, pero si la escuchas terminas en depresión. La Biblia dice que lo explica mejor la versión Reina Valera. Lo dice que escuchar o cantar canciones tristes cuando tu corazón está afligido es como echarle limón a la herida. No lo hagas. Por eso es que aquí venimos y cantamos santo. O hace rato cantamos tu voz me habló. Por eso en los momentos de depresión lo mejor que puedes hacer es cantar alabanzas. Cantar alabanzas, porque escuchar música triste en momentos de aflicción es como echar limón a la herida, y eso te va a hundir más. Cansado del camino, sediento de ti. Y aunque entiendo el espíritu de esa canción, a veces esa canción te puede deprimir más, te puedas conmiserarte más, hacerte autocompadecerte más de ti. La Biblia dice que la música puede levantarnos o puede hundirnos más. Por eso es tan importante que puedas tener música, cantar canciones
que glorifiquen a Jesús, que levanten el nombre de Jesús, porque eso te va a levantar en los momentos de aflicción, de depresión. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que esa vida la tengan en abundancia. Jesús nos advierte que la depresión es una obra de Satanás. Y lo peor que podemos hacer en momentos de depresión es tener una autocompasión de nosotros mismos, una autoconmiseración de nosotros mismos, porque cuando lo hacemos es pobrecito de mí. Estamos abriendo la puerta para que espíritus de oscuridad vengan y controlen y dominen nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y como te decía hace rato, la Biblia nos habla de hombres y mujeres que tuvieron depresión, pero la buena noticia es que la mayoría salieron de ella. La mayoría salieron de la depresión, no se quedaron ahí. Si es posible, mi querido hermano, mi querida hermana, si es posible salir de la depresión, es posible. Ana fue una mujer que tenía una condición y no podía tener hijos. No podía tener hijos. Y eso la llevó a un estado de depresión. Quizás podría ser tu caso. ¿Has estado luchando, batallando y no has podido tener hijos? Y eso llevó a Ana dice la Biblia que Ana lloraba profundamente, lloraba amargamente porque no podía tener hijos. Noé, vemos cuando leemos la historia en Génesis, construye el arca, todo bien padre, termina, salen y de repente Noé parece ser que entra en un episodio de depresión donde tomó malas decisiones, se equivocó y se embriagó, se emborrachó. Porque normalmente todo vicio, sea alcohol, sean drogas, sea videojuegos, cualquier tipo de vicio es un escape. Es un escape de un sentimiento que muy probablemente es de depresión para huir. Y fue lo que hizo Noé. Llega al momento de que salen del arca, y tú puedes leer bien la historia. Entra en un episodio de depresión donde se embriaga. No estuvo bien lo que hizo y lo llevó a embriagarse. Pedro traicionó. Él cometió un error, traicionó a su maestro y entra en un episodio de depresión, al igual que Judas. Los dos, Pedro y Judas, traicionaron a su maestro, traicionaron a su Señor, traicionaron a Jesús. La diferencia es que Pedro encontró la salida de esa depresión y Judas no. Y el resultado fue que fue y se ahorcó y terminó quitándose la vida. Y hace rato mencionábamos a Elías. De hecho, vamos a leer este episodio de Elías. Quiero que me acompañe a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 en adelante. Dice: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel, diga después de mí Jezabel, todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Jezabel. Elías fue un hombre que se deprimió, que experimentó una depresión. Y en este capítulo vamos a ver muchas cosas de las que hemos hablado, de cómo poder detectar la depresión y cómo pudo salir de la depresión. Habla aquí de una mujer, un personaje que se llama Jezabel.
Jezabel viene a amenazar a Elías de muerte. Elías era un profeta de Dios. Elías venía de haber desafiado a los profetas de Baal y mató a más de 400 profetas. En un momento donde él ora y Dios lo usa de una manera increíble, pero de repente Jezabel viene y lo amenaza y le dice: te voy a matar. ¿Y qué fue lo que provocó en Elías? Ahí en Primera de Reyes, versículo 3 dice: y Elías tuvo miedo. Jezabel representa el espíritu del destructor, el espíritu de muerte, de robar, de matar, de destruir. Así como en Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón viene para robar, matar y destruir. Bueno, Jezabel es la representación de ese espíritu que viene a destruir. Viene a matar, viene a destruir familias. El espíritu de Jezabel viene a destruir iglesias, ministerios, hombres, mujeres. Ahí atrásito en el versículo 18, Primera de Reyes, versículo 18, perdón, capítulo 18, pero en el versículo 13, fíjese cómo dice: ¿no te han contado, Señor mío, de cuando Jezabel intentaba matar a los profetas del Señor? ¿Qué intentaba hacer Jezabel? Matar a los siervos del Señor. El espíritu de Jezabel va a intentar siempre frenar, destruir todo lo que proclame la palabra de Dios. Es el espíritu de la destrucción. Vamos a regresar también ahí en el capítulo 18, pero el versículo 4 también habla del espíritu de Jezabel. Dice: cierta vez cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor. Es decir, que el espíritu de Jezabel es el espíritu de destrucción. Va a atacar iglesias, va a atacar ministerios, va a atacar hombres, mujeres, matrimonios, para robarlos, para destruirlos, para matarlos. Y el espíritu de Jezabel, una de las expresiones o una de las manifestaciones del espíritu de Jezabel es la depresión. La depresión es una manifestación o es una expresión del espíritu de Jezabel, porque la depresión viene para robarte la alegría, viene para destruir los propósitos de Dios y viene literalmente para matarte. Y una de las manifestaciones del espíritu de Jezabel es la depresión. Dice aquí que Jezabel era la que quería destruir a los profetas de Dios, la que mataba a los profetas de Dios. Ahora, Elías era un hombre de Dios, un hombre que conocía a Dios. Había hecho cosas increíbles, pero de repente se le aparece el espíritu de Jezabel. Más bien, Jezabel misma se le aparece con el espíritu del ladrón, del destructor, para robar, matar y destruir. Le dice: te voy a matar. Y Elías se llenó de temor, se deprimió. El profeta de Dios se deprimió. Miren, vamos a ir al capítulo 19, Primera de Reyes 19, en el versículo 3. Dice: y Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Y aquí vamos a encontrar una serie de características de que cuando tú y yo estamos deprimidos ocurren en nuestra vida. Dice: tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a sus sirvientes. Esto es interesante. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. La depresión hace que tú y yo perdamos el propósito que Dios tenía para nosotros. La depresión hace que usted y yo olvidemos la misión que Dios nos dio, el llamado que Dios nos dio. Aquí Elías tenía un propósito, tenía una misión, pero de repente se le aparece Jezabel y lo lleva a una depresión, que Elías parece ser que olvidó el propósito, la misión por la cual estaba ahí. Y llega un momento donde dice: Dios, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. Pero hay una serie de sucesos que ocurren y que manifiestan cuando alguien está deprimido. Vamos a verlo. Está en el Primera de Reyes 19, versículo 3. Dice: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Entró en una depresión.
y se fue a Berseba, una ciudad de Judá. Pero aquí viene algo interesante: y dejó allí a su sirviente. Diga después de mí: dejó allí a su sirviente. Dejó allí a su sirviente. La depresión, escuche bien esto, nos va a llevar a olvidar a las personas que son importantes para nuestra vida. La depresión nos va a llevar a alejarnos, a olvidar, a dejar a las personas que son valiosas, que son importantes para nuestra vida. Dice aquí que Elías dejó allí a su sirviente. Ahora, más que un esclavo, un sirviente, era una persona importante para su vida. Lo dejó, se olvidó de él, entró en un estado de depresión que lo dejó ahí. Cuando tú y yo nos vienen momentos de depresión, te lleva a alejarte, a olvidarte de las personas que son valiosas, que son importantes para tu vida. Dice aquí: Elías se deprimió y dejó allí, lo dejó. ¿Qué más ocurrió? Versículo 4: luego siguió solo todo el día. Se fue solo. La depresión nos hace huir. Lo que hizo Elías fue huir, y huyó solo. La depresión siempre nos va a hacer huir. Operación fuga, vámonos de aquí. Porque entró en un estado depresivo. Dice: se fue solo, escapó. Muchos manifiestan la depresión con exceso de trabajo. Huyes de la familia, huyes de las situaciones y empiezas a llenarte de trabajo. Una adicción al trabajo. Toda adicción es un escape para huir, para escaparte. El alcoholismo, la drogadicción son manifestaciones de una depresión que no ha sido bien tratada, que no ha sido tratada. Cualquier adicción a los videojuegos, adicción al trabajo, el alcoholismo, todas estas adicciones son manifestaciones de depresiones no tratadas. Dice que Elías se fue, huyó, escapó y lo hizo solo. Quería olvidarse de todo lo que le estaba ocurriendo. ¿Qué más pasa? Dice: luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Más adelante dice: se sentó bajo un árbol, bajo un solitario árbol. Otra de las cosas que hace la depresión es que te paraliza. Dice que fue y se sentó. Era el profeta de Dios y el profeta poderoso, pero de repente la depresión lo paralizó y huyó, dejó a las personas importantes de su vida, huyó y fue y se paralizó, se sentó bajo un sol, y lo dice en la Nueva Traducción Viviente, bajo un solitario árbol. Como te decía, ahí empieza a venir una desmotivación. Una cosa es que a lo mejor hay personas que son medio flojas, que no les gusta esforzarse mucho, pero otra cosa son personas que tú las conocías, sabías que tenían un montón de fuerza, eran emprendedores, bien trabajadores, hacían amigos con un montón de gente, y de repente perdió toda la motivación por hacer esas cosas. Se paralizó, dejó de emprender, se alejó de las personas importantes. La depresión te paraliza, te lleva a aislarte. Y más adelante dice: se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis antepasados que ya murieron. Él pidió quitarse, que el Señor le quitara la vida. No podía soportar ya un dolor más, una tristeza. Empezó a experimentar una tristeza tan profunda que se apareció, se manifestó Jezabel. Y una de las manifestaciones de Jezabel es la depresión, para hacerte olvidarte de la misión, hacerte olvidarte del propósito. Pero la buena noticia es que sí se puede vencer la depresión, sí se puede ser libre de la depresión, encontrar la salida a la depresión. Pidió que se le quitara la vida. Tú no puedes creer que tu historia ya se acabó, no importa la edad que tengas. No puedes creer que tu historia ya se acabó. Ay, es que
Yo entiendo que hay muchos jóvenes que entran en estados depresivos cuando su novia o su novio los termina. Y no es cualquier cosa. Pero tu historia no se acabó. No era por ahí solamente. Tu historia no se acabó. Tú eres importante. No dejes de soñar. No dejes que la depresión venga y frustre todo lo que Dios tiene para ti. Sueña con poder disfrutar tu familia. Sueña con poder ver nietos. El espíritu de la depresión busca robar, matar, destruir, hasta llevarte al grado de que pierdas el deseo de vivir. Dice el Salmo: y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego hechas, sin faltar ninguna de ellas. Es decir, que Dios, antes de que naciéramos, para cada uno de nosotros tenía una historia, tenía un plan, una misión, un propósito para cada uno de nosotros. Pero el ladrón viene para robar, para matar y destruir. Y una de esas manifestaciones es a través de la depresión: robarte, matarte, destruirte, frenarte, paralizarte y mantenerte ahí. Tuviste un episodio, pérdida de algún familiar o de varios. Es normal que vengan sentimientos de tristeza, incluso que la depresión venga a abrazar tu vida, pero no es un lugar donde debas quedarte ni permanecer. Se puede encontrar la puerta a la libertad de la depresión, porque Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Mujeres más de 30 años de casadas y no han podido disfrutar su matrimonio. Su matrimonio ha sido un tormento, un infierno. Y eres salva, crees en Cristo, pero estás con ansias esperando la segunda venida de Cristo o la muerte, no porque le ames a Él, sino porque quieres huir y escapar de ese matrimonio de infierno o esa vida que no has podido disfrutar aquí. Y ese no es el deseo del Señor. El deseo del Señor es que puedas disfrutar tu paternidad, tu maternidad, tu matrimonio, puedas disfrutar tu familia. Pero pastor, ya soy divorciado, ya soy de una edad avanzada, no tengo trabajo, tengo problemas económicos. Hay una historia que debes concluir. Tristemente, jóvenes no pasan los 30 años y pierden el deseo de vivir. Eres importante. Hay una historia que cada uno de nosotros debemos de concluir, debemos de terminar. Sueña con disfrutar tu familia. Sueña con tener un matrimonio bendecido. Sueña con tener hijos a los cuales les vas a enseñar a amar a Dios. Sueña con tener nietos que los vas a disfrutar. ¿Cómo puedes creer que la vida ya se acabó para ti? En mi infancia, yo viví una niñez con una mujer que por momentos entró en una depresión profunda. Profunda. Lo pude entender hasta que ya fui más adulto. Pero esa mujer deprimida supo salir de ahí. Supo fortalecerse en Dios. Supo fortalecerse en su palabra. Y pudo entender y decir: no se ha acabado para mí. Yo tengo una vida, una historia que cumplir, una historia que llevar también con mis hijos. Por eso se hizo una mujer poderosa, valiente en Dios. Nuestra hermanita Mari, que hoy está con el Señor. Yo viví de niño con una mujer, mi madre, que atravesó por una depresión terrible, pero se fortaleció en el Señor y supo y dijo: mi historia no va a terminar así. Mi historia no va a terminar. Hay una historia que hay que cumplir con la vida de mis hijos. Y nos llevó a amar al Señor. Y pudo salir.
¿Cómo puedes pensar que ya se acabó todo lo que Dios tiene para ti? Quiero leerte lo que dice el Salmo 113, versículo 7. Desde el versículo 6, Salmo 113, versículo 6 dice: Él se inclina para mirar el cielo y la tierra. ¿De quién está hablando? De Dios. Dice que Dios se inclina para mirar lo que ocurre en el cielo y la tierra. Pero lo interesante es el 7 que dice: Él levanta del polvo a los pobres y a los necesitados del basurero, y los pone entre príncipes, incluso entre los príncipes de su pueblo. A la mujer sin hijos le da una familia y la transforma en una madre feliz. Pero resalto el 7, dice: Él levanta del polvo a los pobres. Se puede salir de la depresión y encontrar esa puerta de salida. Elías dijo: quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. Otra de las cosas que hace la depresión es que nos lleva a compararnos con los logros, los éxitos de otros. Y comienzas a ver que les va bien, fueron tus compañeros quizás de la primaria, de la secundaria, ya están casados, ya tienen familia, ya tienen hijos, y tú no. O ves que otros tienen éxito, unos trabajos increíbles, les va muy bien en la economía, y la depresión nos lleva a compararnos con los logros, con los éxitos de otros. Aquí Elías está diciendo: quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. Y empieza a tener una autocompasión, una autoconmiseración, y empieza a compararse. Ahora, ¿cuál es la puerta hacia la salida de la depresión? No vamos a alcanzar a ver todo, repito, esto es como la introducción, la primera parte. Pero, pastor, ¿cuál es la puerta? ¿Puede identificar quizás alguno de estos síntomas? ¿Cuál es la puerta hacia la salida de la depresión? Vamos a regresar a Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 5. Ya vimos aquí un Elías deprimido, pero vamos a ver, el capítulo 5 dice: entonces se acostó y durmió. ¿Se me va siguiendo? Debajo del árbol. Y mientras dormía, ¿qué pasó? Un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió. ¿Y qué hizo después? Volvió a acostarse. Estaba Elías deprimido y viene un ángel. ¿Y qué hizo el ángel? Lo tocó y le dijo: ay, eres un bueno para nada. No, ya levántate, ¿estás triste? No estés triste. No le dijo eso. Lo tocó. Quizás, a lo mejor no estás tú deprimido, pero conoces a alguien que dices: yo conozco a alguien que está así. Necesitamos ser empáticos con esas personas, porque a veces en nuestra intención de quererles ayudar, decir: ay, eres un débil, levántate, no estés triste. No, eso no fue lo que hizo el ángel. Dice que el ángel vino, lo tocó y le dijo: levántate y come. Pero no nada más le dijo: ¿estás triste? No estés triste, sino le proveyó de pan y de agua. ¿Sabes quién es el pan? Jesús es el pan del cielo. Dice la Biblia que es el maná del cielo. La Biblia dice: los antepasados comieron del pan en el desierto, el maná que caía. Pero ahora tenemos a Jesús, que es el pan que ha descendido del cielo. Y el agua, Jesús es el agua. Pero ¿qué ocurre después? Viene el ángel, lo toca, está deprimido, está dormido, se acostó, estaba en su proceso de depresión. Viene el ángel y le dice: levántate, come. Había un poco de pan, había un jarro de agua. Elías comió, bebió, por momentos se sintió fortalecido. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué dice ahí? Se volvió a acostar.
Porque el salir de la depresión es un proceso. No es que levántate, vamos a orar en el nombre de Jesús y ya, ya soy feliz. Es un proceso. Se volvió a acostar. Y no vino el ángel y le dijo: ay, es un inútil otra vez. ¿Cuántas, Señor, te dije que este no entiende? Vamos a seguir leyendo. Entonces el ángel del Señor regresó y lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. El Señor no se cansa con nosotros, no se desespera con nosotros. No es que vino el ángel y le dijo: Señor, este no entiende, ya está ahí, no es apto, busquémonos a otro. No, volvió a venir el ángel y otra vez con paciencia le dijo: levántate, come un poco más, come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Salir de la depresión es un proceso. No es algo así instantáneo, es un proceso. Pero no debe ser un proceso muy largo. ¿Qué fue lo que hizo Elías en su depresión? Comió pan y bebió ¿qué? Agua. Dios siempre se acerca al que está en depresión. Dios siempre toma la iniciativa para aquel que está en depresión. Y no viene y te dice: ay, que no entiendes, cabezón. No, viene y con paciencia te dice: levántate, come, porque si no comes no vas a poder soportar todavía lo que te queda. Hubo un divorcio. No pienses que ya se acabó la vida para ti. La pérdida de un familiar, de varios familiares, noticia tras noticia. Quizás hay eventos del pasado que de repente emergen en el presente, situaciones de abuso, y hay dolores que están ahí que no han sido sanados. Elías recibe un ángel y le dice: come y bebe, porque Dios siempre se acerca al que está en depresión. Salmo 40, versículo del 1 al 3. Dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Miren, este salmo yo lo tengo subrayado en todas mis Biblias, porque este es uno de los que más me ayudan en mis momentos de depresión, de dolor. Cuando encuentro en episodios donde tengo que decir a Dios y a mi esposa: no puedo soportar ya una noticia más triste o más dolorosa, tengo que venir y se los comparto. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y me mandó a volar, dice, y se fijó en mí y oyó mi clamor y me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y me sacó del foso de la desesperación. Quiero leerte un versículo más, Juan 6, 35. Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Podemos ponernos de pie, por favor?
La depresión es un tema sensible, pero que no podemos ignorar. Así que yo te voy a invitar a que cierres tus ojos unos momentos. El enemigo, Satanás, viene para robar, matar y destruir. Y quizás has perdido el gozo, te han robado la alegría. Quizás has experimentado dolores que de repente son de muchos, muchos años atrás, pero vuelven a emerger en el presente. Y vienen sentimientos como tristeza, culpa, vergüenza. El Señor no nada más te quiere dar salvación, sino te quiere sacarte de la depresión. La buena noticia es que aquí hay muchos hombres que experimentaron depresión en las Escrituras, pero encontraron la salida, encontraron la puerta a la salida de la depresión. Y quizás la pérdida de familiares te han tenido un estado de tristeza, que ahorita que estás escuchando dices, creo que estoy deprimido. Quizás has experimentado una desmotivación en cosas que antes amabas, disfrutabas hacer, ahora las rechazas. Y quizás puedes decir, creo que he estado experimentando una especie de depresión. Quizás puedes identificar que ha venido una pérdida de sueño. Despiertas todas las noches en la madrugada a la misma hora, no puedes conciliar el sueño. Incluso pérdida del deseo de vivir. Se puede ser libre, se puede vencer la depresión. Sí se puede. Elías estaba acostado, estaba dormido, y vino un ángel y lo tocó. Y no le dijo, eres un inútil, eres un bueno para nada, eres un débil. No, lo tocó y le dio pan y le dio agua. Y luego Elías volvió a acostarse, pero el ángel regresó otra vez y le dijo, come un poco más, bebe un poco más, porque si no, todo lo que está por venir será demasiado para ti. Y yo tengo que ser sincero con ustedes. Les dije al inicio, vengo saliendo de episodios de depresión. Le dije, Señor, no puedo tolerar una noticia más así. El Señor me tuvo que decir, come, bebe. ¿Cómo que no puedes soportar más? ¿Cómo que piensas que ya se acabó todo para ti? Solo fue un momento, un episodio. Hay más. Hay más. Hay más. Si tú sabes que la depresión o una especie de depresión ha abrazado tu vida, quiero que oremos juntos. Vas a comenzar un proceso. No va a ser algo inmediato, es un proceso, pero no debe ser un proceso muy largo. Hay muchas cosas que aún hay que escarbar y las vamos a estar viendo la próxima semana. Pero hoy, de manera de esta introducción, todo comienza entregando nuestra vida a Cristo. Nuestro camino hacia la libertad de la depresión comienza entregando nuestra vida a Cristo y diciéndole, te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Así que tal vez ya en algún momento hiciste esta oración, pero ¿qué tal si la volvemos a hacer hoy nuevamente? Como un pacto de renovación con Jesús, diciéndole, yo te necesito. Así que si lo deseas ahí en tu lugar, repite esta oración después de mí
con tus manos levantadas al cielo y dile: Señor, yo te necesito. Necesito que vengas a mi vida, que cambies todo lo que está mal en mí. Dame la vida eterna, la vida abundante que tú me ofreces. Ven a gobernar mi vida, ven a ser el Señor, el dueño de mi vida. Te reconozco como mi único y mi suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Hoy vuelvo a ti. Vamos, con todo tu corazón, dile: hoy vuelvo a ti. Vuelvo a tu corazón. Vuelvo a los brazos del Padre. Vuelvo a los brazos de mi Padre, en el nombre de Jesús. Ahora quiero hacer un llamado más. Si tú sabes que estás experimentando una especie de depresión, la depresión no es algo que debamos de tener en lo oculto, no es algo que debamos esconder, ni es algo que debe de darnos vergüenza.